El principal foco de atención hoy en los mercados es el IPC en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos, por sus implicaciones sobre el ritmo de retirada de los estímulos y los tipos de interés. Ya saben que el consenso del mercado apunta a un nuevo repunte hasta el 7,2% desde el 7% anterior. En la actualidad, recordar también que el mercado está descontando alrededor de 5 subidas de tipos de interés este año en Estados Unidos, en intervalos de 25 puntos básicos, y también apuesta por el inicio en la reducción del balance este mismo año, que es algo que da más miedo aún que las subidas de tipos de interés. La Reserva Federal, desde luego, no lo tiene fácil, tampoco el resto de bancos centrales. Tienen que actuar sin prisa, pero sin pausa. Y en Europa se habla hoy también mucho de inflación y de crecimiento, tras la actualización del cuadro macro de la Comisión Europea, y estamos viendo cómo de nuevo repuntan las rentabilidades de los bonos. Vuelven a volar hoy los bancos en las bolsas. Abrimos un momento de la economía y los mercados, hoy con Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM Investments. Hola Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Y con Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues nada, todo el mundo esperando ese dato de inflación en Estados Unidos. Juan Ramón, corre un poquito el rumor de que no va a ser tan, iba a decir heavy, pero tan alto, ¿no? Como se prevé, 7,2%. ¿Qué opinas? Sí, el dato agregado, sea o no sea alto, se mueva por debajo o por encima del 7% en unas décimas, es poco importante. Yo sigo pensando que lo que es fundamental es la inflación subyacente, que siga reduciéndose, que siga, pues aunque sea poco a poco, alejándose de ese 5% que hemos tenido en las últimas publicaciones, y se vaya atemperando, y que eso sirva también para mitigar los efectos de segunda ronda, que no se traslade de una manera muy agresiva a salarios, que es previsible que así sea, y por lo tanto que el efecto calendario vaya jugando a nuestro favor, y el mercado en parte lo empieza a reflejar, al menos empezando a mostrar una estabilidad que ya se está empezando a ver en las tecnológicas. Desde luego. ¿Cómo lo ves tú, Hernán? Bueno, yo creo que el entorno de inflación sigue siendo altísimo, da igual que sea 7,2, que 6,8, que 6,5. En el caso de Estados Unidos, la subyacente sigue siendo muy alta, comparando los últimos 20 años, los niveles más altos, o 30 años, y la inflación subyacente en Estados Unidos está al 5,2, 5, algo, 5,5. Y bueno, pues que el entorno de inflación altas no se doblega tan fácilmente, y yo creo que tardaremos en ver ese 2%, pues fácilmente yo creo que no lo vemos hasta finales del 2023, ¿no? Porque yo creo que se está asentando en el resto, en los efectos de segunda vuelta, ¿no?, que se llaman. Empezó con la energía, pero esto ya se ha transmitido al resto de sectores dentro de la economía, y muy difícilmente le vamos a poder dar la vuelta. O sea, yo creo que los bancos centrales tienen un trabajo clarísimo que hacer, y que ya se han tomado en serio. Yo creo que el periodo de complacencia ha terminado. Yo creo que ya lo empiezan a tener claro, especialmente la FED. Y bueno, pues toca subir tipos, que tampoco pasa nada. Es decir, pasa que el mercado se acostumbra a vivir en un entorno y le cuesta mucho cambiar a volver a los entornos anteriores, pero lo que es una anomalía es tener los tipos al cero o en negativo. Lo normal es que los tipos estén en positivo, y no por eso tiene por qué dañarse especialmente la economía, ¿no? Otro tema es el tema de la liquidez que se ha inyectado, que los efectos de la retirada, ahí si quieres comentamos luego, pero están provocando elevadísimos picos de volatilidad. Hernán, claro que sí. Esa menor liquidez que hay, sobre todo, se nota sobre todo en los mercados, ¿no? En Wall Street estamos viendo a los índices haciendo unos viajes de ida y vuelta en una sola sesión, Facebook cayendo un 25%. Es que no solo Facebook, sino también otras compañías. Bueno, la verdad es que la dispersión está siendo brutal, que es producto también de que se está drenando. Entiendo que se está reduciendo esa liquidez, ¿no? No, todavía no. Bueno, vamos a ver, no está creciendo. Lo que han hecho es disminuir
En Estados Unidos casi totalmente la inyección. Si no recuerdo mal, todavía inyectará algo hasta marzo. Pero vamos, prácticamente han cortado el grifo. Pero todavía queda reducir el tamaño del balance. Y para recordarle a la gente, el tamaño del balance de la Reserva Federal en los últimos 2 años, desde marzo de 2020, se ha más que doblado. Ha pasado de 4 trillones a 8,5 trillones. Evidentemente eso no lo van a detraer del sistema muy rápidamente porque, porque se montaría un desajuste muy importante con una inestabilidad muy fuerte que no interesa para nada al Banco Central, a la FED. Pero evidentemente va a haber un proceso sistemático de retirada, me imagino que sin prisas pero sin pausas. Y eso, pues bueno, en Estados Unidos entiendo que bueno, la liquidez disminuirá, la disponibilidad de liquidez, como ha sido muy amplia, tampoco se notará demasiado. Los treasuries, la suerte que tienen los americanos es que todos los bancos centrales del mundo quieren tener en sus reservas bonos del Tesoro americano, con lo que aunque desaparezca como comprador el Tesoro, siempre va a haber gente que le sustituya. Otra cosa es en Europa y otra cosa es España, Italia y los países periféricos, que no estamos precisamente en las reservas de los bancos centrales de los países que acumulan reservas hoy en día. Total, que lo que quiero decir es que la subida de tipos yo creo que es buena, sana, saludable, y no debería tener mayor impacto, y la detracción de liquidez, la reducción de balance del banco de la FED, pues bueno, en principio disminuye el número de dólares, para que todo el mundo me entienda, el número de dólares que hay en el sistema va a disminuir. Entonces, en teoría, pues hay como menos facilidades crediticias, que con lo que esto pueda tener de impacto, pues el crédito se volverá un poco más caro. Y luego también creo que favorecerá la apreciación del dólar. En la medida que hay menos dólares pululando por el sistema, pues bueno, pues si tú detraes dólares del sistema, alguien tiene que comprarlos para devolver. O sea, esto realmente se traduce en que al haber menos dólares en el sistema, alguien va a tener que devolver dólares tomados prestados, y en muchos casos son extranjeros que tienen que comprar dólares para devolverlos. Entonces, en principio, menos dólar en el sistema debería de traducirse en la apreciación del dólar y tipos de crédito un poco más altos, o sea, spreads de crédito más altos, hay menos abundancia de liquidez, spreads de créditos más altos, y eventualmente la rentabilidad de los bonos americanos también podría subir al haber un comprador menos en el sistema, muy importante como era la Reserva Federal. Viendo todo desde fuera y hasta donde llego, vosotros evidentemente tenéis muchísima más experiencia y sabiduría en todas estas cuestiones. Lo que veo es que hay una división ahora mismo de opiniones tremenda, un desconcierto también brutal, Juan Ramón. No solo porque haya miembros de la FED que digan que la inflación ya ha tocado techo, ya haya bancos de inversión que digan que no, que hemos entrado en un ciclo inflacionista que va a durar muchísimos años, simplemente también hablando de tipos de interés. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas subidas de tipos de interés se descuentan este año. El otro día leí también un informe, creo que era Bank of America, decía este año va a haber 7 subidas de tipos de interés. A las 2 horas salía otra gran gestora como es Invesco diciendo que no, que iban a ser 3. La verdad es que están muy polarizadas, ¿no?, las opiniones. Sí, yo creo, Fernando, que es importante porque es verdad que es confuso. Es como, ¿hay o no hay liquidez? Una cosa es la liquidez en el Banco Central. Los bancos centrales siguen manteniendo unos niveles de liquidez astronómicos. Y otra es entender cómo funcionan ahora mismo los mercados financieros. O sea, ¿qué es un ETF? Un ETF es un producto que promete liquidez intradía. Y hemos metido una gran parte de la industria financiera en productos con liquidez intradía. Y eso mueve muchísimo dinero. No es un tema de que haya o no haya, sino de si yo quiero salir o entrar en menos de 24 horas. Segundo tema que es muy importante.
hay más opciones sobre acciones que acciones negociadas. O sea, el mercado es mucho más sensible y tiene una cierta carga en determinados derivados porque hay determinados algoritmos y hay determinadas estrategias que ven más líquido el derivado que la acción o, por supuesto, que el bono. Y el tercer tema que yo creo que es muy importante es que cuando sales de una situación de tipo cero o negativa, al final, si tú me dejas gratis endeudarme y me cobras por ahorrar, pues al final es normal que haya muchos inversores que digan, pues oye, yo si Facebook veo que está creciendo a ritmos del 8 o del 9, me puedo financiar al 1, ¿para qué voy a comprar acciones de Facebook? Pido prestado, invierto y a la que hay volatilidad deshago y devuelvo. Y eso provoca caídas de 20% en un entorno, especialmente en Estados Unidos, donde es que ya no es que las FANGs tengan un peso enorme, sino que tú miras el Wilshire 5000 y equivale a 200 veces el PIB de Estados Unidos, la capitalización del mercado bursátil estadounidense. Moraleja. Este entorno es maravilloso para la gestión activa y para la dispersión, primer punto. El que haya momentos de volatilidad tan grandes por subidas de tipos de interés que de facto son pequeñas, o sea, que lo que haga el tramo corto de la curva estadounidense, haya 4 subidas o 5, no afecta a los costes de financiación de las empresas dramáticamente, tampoco afecta a la financiación de los estados de una manera galopante porque ya se financian a muy largo plazo y tampoco está frenando el crecimiento porque ahí están los datos. Estados Unidos y China todavía por encima del 4% y venimos de unos crecimientos muy espectaculares post pandemia. La volatilidad se está generando porque los bancos centrales han pasado de la inflación es temporal, a hablar de 4 subidas en muy poquito espacio de tiempo. Christine Lagarde, la propia Christine Lagarde, ha pasado de que la inflación no es un problema a decir que la inflación es más persistente y que hay que empezar a tomar medidas. Y es ese cambio de expectativas el que está generando el desconcierto, pero yo no, y lo estamos empezando a ver, o sea, con el 10 años americano yéndose esta mañana al 1,90, llevamos unos días donde el sector tecnológico, que era el patito feo, ha dejado de sufrir tanto e incluso empieza a subir. Así que yo creo que es una corrección agresiva, más por factores técnicos de cómo se enruta la liquidez, más que por falta de liquidez, que sigue habiendo un montón, y porque los fundamentales hayan cambiado, que tampoco es fácil. Dame algún consejo, anda, antes de terminar, Juan Ramón, un poco para estos tiempos de confusión. Claramente el mercado en equity es asimétrico. A día de hoy el potencial que tiene Europa o los emergentes, que han sido los que se han quedado muy atrás respecto a Europa, es muy grande. En gestión activa hay mucha dispersión y luego hay fondos en renta fija que se benefician de que las curvas positivicen y esos fondos de Global Macro en renta fija son un poco las ideas que estamos trabajando, además de los de fusiones y adquisiciones. Hernán, ¿vosotros estáis haciendo algún retoque o poniendo a punto carteras o sin tocar nada? No, sí. Hemos entrado este año con una visión muy negativa con respecto a los tipos de interés y que se ha venido confirmando en estas últimas semanas. Como decía antes Juan Ramón, los bancos centrales han hecho un giro de 180 grados en muy poco tiempo y eso necesita, digamos, digerirse, ¿no?, por el mercado. Nosotros llevamos tiempo, quizás nos habíamos adelantado a este resultado, digamos, o cambio de opinión de los bancos centrales. Llevamos ya desde el año pasado pensando que esta inflación no era temporal y bueno, pues tenemos la cartera muy preparada. Entonces mi consejo, pues que los tipos de interés van a subir sí o sí a un ritmo un poco más lento, un poco más rápido, el tiempo lo dirá, pero que yo lo que diría es que la gente tenga cuidado con los fondos de renta fija con duraciones muy largas porque, bueno, pues porque lo han hecho muy bien durante muchos años y yo creo que no es el mejor año para estar en este tipo de activos. O sea, si optan por la renta fija, aunque los rendimientos puedan parecer pobres, es mejor estar en fondos de renta fija de corto plazo que en fondos de largo plazo. Entonces, evitar el riesgo de tipo de interés me parece bastante aconsejable este año. Como siempre, tomamos nota y apuntamos bien esos consejos y esas recomendaciones, claro que sí. Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión, y Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM Investors. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.
Hacemos una pausa, nos ponemos con los gráficos, nos quedan todavía días de trading, nos esperan ya José Luis Herrera y Carlos Aguirre.